Una pintura antigua es subastada. Lo que esconde desata una investigación. Una sala llena de murmullos e impaciencia. En el centro, una pintura antigua, desgastada por el tiempo, pero con un magnetismo inexplicable, espera para ser subastada. Los ojos de la mujer retratada, llenos de melancolía, parecen seguir a cada persona en la habitación, como si escondieran un secreto que nadie debería descubrir. El martillo del subastador resuena en el aire, y las ofertas comienzan a volar, cada vez más altas, cada vez más desesperadas. ¿Por qué tantos están dispuestos a pagar tanto por algo que parece tan ordinario? Entre los asistentes, una joven observa la escena en silencio, mas su corazón late con una mezcla de ansiedad y algo que no logra definir. No es una simple curiosidad. Es como si esa pintura la estuviera llamando. Cada trazo, cada sombra en el lienzo, despierta algo dentro de ella, algo que lleva años tratando de olvidar. Pero entonces, cuando el precio final es anunciado, una revelación inesperada transforma la atmósfera de la sala en una tensión insoportable. ¿Qué podía esconder un cuadro tan antiguo? ¿Y por qué su existencia parecía traer consigo tanto dolor y misterio? Nadie allí lo sabía, pero ese momento cambiaría la vida de todos para siempre. Hola, bienvenidos, suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. El aroma del café de olla recién preparado flotaba en el aire del Café La Habana, un histórico establecimiento en el corazón de la Ciudad de México, donde las paredes desgastadas guardaban secretos de generaciones de escritores y artistas que habían encontrado inspiración entre sus mesas de madera. Era una típica tarde de octubre, cuando el cielo gris amenazaba con una de esas lluvias que transforman las calles del centro histórico en ríos improvisados. Valeria Hernández, una joven historiadora de 28 años, estaba sentada en su mesa favorita junto a la ventana que daba a la bulliciosa calle de Bucareli. Sus dedos acariciaban distraídamente el borde de su taza de café mientras hojeaba el Universal, prestando especial atención a la sección de cultura. Sus ojos color avellana, heredados de su madre, se detuvieron abruptamente en un artículo que anunciaba una subasta de antigüedades en la Casa Morton. De repente, el mundo a su alrededor pareció detenerse. La taza de café que sostenía se deslizó de sus manos temblorosas, derramándose sobre la mesa y manchando el periódico. Pero Valeria apenas lo notó. Sus ojos estaban clavados en una imagen que había despertado un dolor dormido durante 15 años, una pintura del siglo XIX que mostraba a una mujer joven con un rebozo azul cielo, sentada junto a una ventana colonial en lo que parecía ser una antigua casa de Guanajuato. No puede ser, susurró, mientras sus manos temblorosas tocaban la imagen en el periódico. La mujer en la pintura era idéntica a su madre, Lucía, quien había desaparecido misteriosamente una noche de diciembre hace 15 años, dejando tras de sí solo preguntas sin responder y un vacío que el tiempo no había logrado llenar. El mesero, don Toño, un hombre mayor que había trabajado en el café durante décadas, se acercó preocupado al ver el café derramado. ¿Está bien, señorita Valeria? La veo pálida como si hubiera visto un fantasma. Valeria apenas pudo asentir, mientras sacaba su teléfono con manos temblorosas para tomar una foto del artículo. La subasta sería al día siguiente en punto de las 11 de la mañana. Sin pensarlo dos veces, abandonó el café dejando un billete de 100 pesos sobre la mesa manchada y corrió bajo la lluvia que comenzaba a caer sobre la ciudad. En el camino a su pequeño departamento en la colonia Roma, los recuerdos la asaltaron como fragmentos de una película antigua, su madre cepillándole el cabello frente al espejo, cantando viejas canciones de José Alfredo Jiménez, las tardes de domingo en el Zócalo comiendo elotes preparados, la última vez que la vio, prometiéndole que regresaría pronto con una sorpresa. Pero nunca volvió. Esa noche, Valeria apenas pudo dormir. Dio vueltas en su cama mientras la ciudad vibraba con el eco lejano del metro y los últimos mariachis de Garibaldi. La imagen de la pintura se mezclaba en sus sueños con los recuerdos de su madre, creando un caleidoscopio de emociones que la mantuvo en vela hasta el amanecer. La mañana siguiente llegó con esa característica neblina que envuelve el Valle de México durante el otoño. Valeria se vistió con especial cuidado, eligiendo un vestido negro que su madre le había regalado en su último cumpleaños juntas.
con las manos todavía temblorosas, tomó un taxi hacia la casa de subastas. El edificio Art Deco de la Casa Morton se alzaba imponente en la colonia Polanco. En el salón principal, coleccionistas adinerados y comerciantes de arte conversaban en voz baja mientras examinaban el catálogo de la subasta. Valeria se sentó en la última fila, apretando nerviosamente el número de participante que le habían asignado. Cuando la pintura apareció en el podio, el corazón de Valeria dio un vuelco. Era aún más impactante en persona. Los ojos de la mujer, del mismo tono avellana que los suyos, parecían mirarla directamente, transmitiendo una melancolía que le erizó la piel. La puja comenzó en 50,000 pesos. 70,000, dijo una voz desde el frente. 90,000, respondió alguien más. 100,000, gritó Valeria, sorprendiéndose a sí misma. Los minutos siguientes fueron un torbellino de números ascendentes. Valeria ofertó todo lo que tenía en sus ahorros, el dinero que había estado guardando para un doctorado en la UNAM. Cuando el martillo golpeó por última vez, la pintura era suya por 280,000 pesos. Con manos temblorosas, recibió el cuadro envuelto en papel protector. En un rincón tranquilo de la sala, comenzó a examinarlo cuidadosamente. Fue entonces cuando lo vio, en la parte posterior de la moldura, casi invisible por el paso del tiempo, había una inscripción que hizo que su corazón se detuviera por un momento: mi única razón de vivir. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, cayendo sobre el cristal que protegía la pintura. Una señora de la limpieza que pasaba cerca se detuvo al verla llorar. ¿Está bien, señorita?, preguntó con genuina preocupación. Valeria levantó la vista, con una mezcla de determinación y dolor en su mirada. Voy a descubrir la verdad, susurró, más para sí misma que para la mujer. Voy a encontrar qué le pasó a mi madre. Mientras salía de la casa Morton, con la pintura cuidadosamente envuelta bajo el brazo, el cielo de la Ciudad de México se había despejado, revelando un azul intenso que parecía prometerle respuestas. La búsqueda apenas comenzaba, y Valeria sabía que esta pintura era solo la primera pieza de un rompecabezas que había esperado 15 años para ser resuelto. El tren avanzaba lentamente por las montañas que rodeaban Guanajuato, serpenteando entre los cerros coloridos salpicados de casas que parecían brotar de la tierra misma. Valeria observaba el paisaje a través de la ventana del vagón, mientras sostenía contra su pecho la pintura que había cambiado su vida hace apenas 3 días. En su regazo descansaba su vieja laptop, donde había pasado las últimas noches investigando sobre Julián Ortega. Había descubierto que fue un pintor relativamente desconocido del siglo XIX, aunque sus pocas obras existentes se destacaban por su extraordinaria capacidad para capturar la esencia de sus modelos. Lo más intrigante era que todas sus pinturas conocidas retrataban a la misma mujer, Isabel. La ciudad de Guanajuato apareció ante sus ojos como un sueño multicolor, con sus callejones serpenteantes y edificios coloniales pintados en tonos ocre, rosa y azul. El aire fresco de la sierra la recibió al bajar del tren, trayendo consigo el aroma a pan dulce de las panaderías cercanas y el inconfundible perfume de las flores de bugambilia que adornaban los balcones. Su primera parada fue la Biblioteca Armando Olivares Carrillo, un edificio histórico donde, según sus investigaciones, se guardaban documentos relacionados con artistas locales del siglo XIX. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Doña Carmen, la recibió con una sonrisa que se transformó en asombro cuando Valeria mencionó el nombre de Julián Ortega. ¿Ortega? Hace años que nadie pregunta por él, murmuró Doña Carmen, ajustándose sus anteojos de montura dorada. Espere aquí, señorita. La anciana desapareció entre los pasillos llenos de libros antiguos, el sonido de sus pasos perdiéndose en el silencio solemne de la biblioteca. Minutos después, regresó con una caja de cartón desgastada por el tiempo. Esto llegó hace muchos años, explicó mientras depositaba la caja sobre la mesa de madera. Cuando demolieron la antigua casa de los Ortega en el Callejón del Beso, encontraron estos documentos. Nadie les dio importancia, hasta ahora. Con manos temblorosas, Valeria abrió la caja. El olor a papel viejo y humedad la envolvió mientras extraía varios documentos amarillentos. Entre ellos, un pequeño libro de cuero llamó su atención, era el diario personal de Julián Ortega.
Las primeras páginas estaban llenas de bocetos a lápiz, rostros, paisajes, detalles arquitectónicos de la ciudad. Pero a partir de la página 23, la naturaleza de las entradas cambió dramáticamente. La primera mención de Isabel apareció como un relámpago en una noche oscura. 15 de marzo de 1875. Hoy la vi por primera vez en el mercado del Hidalgo. Llevaba un rebozo azul cielo que bailaba con el viento mientras elegía flores. Nunca había visto tanta gracia en un movimiento tan simple. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que el tiempo se detenía. Sus ojos color avellana guardaban una historia que necesito contar a través de mis pinceles. Valeria sintió un escalofrío. Los ojos color avellana, igual que los de su madre, igual que los suyos. Continuó leyendo ávidamente. 2 de abril de 1875. Isabel accedió a posar para mí. Su belleza es solo comparable con el misterio que la rodea. Se niega a hablar de su familia o de su pasado. Cuando pinta sus labios con carmín, noto que su mano tiembla ligeramente, como si guardara un secreto doloroso. Las páginas siguientes revelaban una historia de amor que florecía entre sesiones de pintura y encuentros furtivos en los callejones de Guanajuato. Pero había algo más, una sombra que se cernía sobre su felicidad. 20 de junio de 1875. Hoy Isabel llegó llorando al estudio. Don Ramón la ha descubierto. Dice que no podemos seguir viéndonos, que hay cosas que no puedo entender, secretos que podrían costarnos la vida a ambos. La pinté por última vez, capturando en sus ojos toda la tristeza del mundo. Mientras posaba, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Las últimas páginas del diario estaban manchadas y algunas parcialmente quemadas. La última entrada legible era un grito de desesperación. 15 de julio de 1875. La han llevado. Don Ramón la tiene. No sé dónde está, pero la encontraré aunque tenga que remover cada piedra de esta ciudad. Isabel, mi amor, mi musa, mi única razón de vivir. Valeria cerró el diario con manos temblorosas, mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. La inscripción en la moldura del cuadro, eran las mismas palabras. Su corazón latía con fuerza mientras sacaba su teléfono para fotografiar cada página del diario. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó doña Carmen, que la observaba desde el mostrador. Encontré más preguntas, respondió Valeria, guardando cuidadosamente el diario en la caja. ¿Sabe algo sobre don Ramón? La anciana se tensó visiblemente al escuchar el nombre. Los Ramón fueron una de las familias más poderosas de Guanajuato. Aún quedan algunos descendientes, pero le sugiero que tenga cuidado con las preguntas que hace, señorita. Hay historias que es mejor dejar en el pasado. Mientras salía de la biblioteca, el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros, tiñendo el cielo de un naranja intenso que hacía brillar las fachadas coloniales. Valeria sentía que cada paso que daba la acercaba más a una verdad que podría ser tan dolorosa como reveladora. En su habitación del hotel, extendió sobre la cama todas las fotografías que había tomado del diario. Mientras las estudiaba bajo la luz amarillenta de la lámpara, no podía dejar de pensar en los paralelos entre Isabel y su madre. Ambas habían desaparecido misteriosamente, ambas guardaban secretos, ambas parecían estar huyendo de algo, o de alguien. Un golpe de viento abrió repentinamente la ventana de su habitación, haciendo volar algunas de las fotografías. Mientras las recogía, notó algo que no había visto antes, en el reverso de una de las páginas del diario, apenas visible. Había un mapa antiguo de Guanajuato con una marca en lo que parecía ser una casa en el barrio de Valenciana. La noche había caído sobre Guanajuato, y con ella, miles de preguntas danzaban en la mente de Valeria. ¿Quién era realmente Isabel? ¿Qué secreto guardaba que era tan peligroso? Y lo más importante, ¿qué conexión tenía todo esto con la desaparición de su madre? La madrugada aún no se asomaba por los cerros de Guanajuato cuando Valeria comenzó su ascenso hacia Valenciana, el antiguo barrio minero que guardaba entre sus calles empedradas los secretos más oscuros de la ciudad. El aire frío de la sierra le mordía las mejillas mientras subía por callejones estrechos, iluminados apenas por faroles antiguos que proyectaban sombras danzantes sobre los muros coloniales.
Sus pasos resonaban contra las piedras centenarias cuando, de repente, el sonido de otros pasos se unió al eco de los suyos. Se detuvo, conteniendo la respiración. Los pasos ajenos continuaron por un momento antes de detenerse también. Al voltear, solo encontró la calle vacía y las sombras jugando entre los balcones de hierro forjado. Con el corazón latiendo aceleradamente, Valeria apretó contra su pecho el bolso donde guardaba las cartas que había encontrado la noche anterior, ocultas en un compartimiento secreto de la moldura del cuadro. Las había descubierto por accidente cuando un clavo oxidado se dio bajo sus dedos, revelando un espacio hueco dentro del marco. Querido Julián, comenzaba la primera carta, el papel tan frágil que amenazaba con desmoronarse entre sus dedos. Me mantienen cautiva en la casa grande de Valenciana. Don Ramón dice que es por mi propio bien, pero ambos sabemos que es una mentira. Hay algo más grande que nuestro amor en juego, un secreto que podría destruir a muchas familias importantes. He descubierto algo terrible en los documentos de su despacho. Un ruido metálico la sacó bruscamente de su lectura. Allí, a unos metros, una figura se perdía entre las sombras. Esta vez estaba segura, alguien la seguía. Aceleró el paso hasta llegar a la plaza principal de Valenciana, donde la imponente iglesia se alzaba como un gigante de cantera rosa contra el cielo que comenzaba a clarear. Frente a ella, una anciana barría la entrada de su tienda de abarrotes. Disculpe, señora, se acercó Valeria, intentando controlar el temblor en su voz. ¿Conoce la casa grande de la que hablan los antiguos? La anciana dejó de barrer y la miró fijamente, como evaluándola. La casa de don Ramón, respondió finalmente, haciendo la señal de la cruz. Nadie se acerca a ese lugar desde hace años. Dicen que está maldito por los secretos que guardan sus paredes. Valeria sacó de su bolso una fotografía antigua que había encontrado entre las páginas del diario. ¿Reconoce a esta mujer? Los ojos de la anciana se abrieron con sorpresa. Isabel, susurró. Hace años que no veía su rostro. Era tan hermosa como triste. La última vez que la vi, llevaba a un bebé en brazos. El mundo pareció detenerse alrededor de Valeria. ¿Un bebé?, preguntó con voz entrecortada. Sí, una niña pequeña. Fue la noche que desapareció. Llovía como si el cielo se estuviera cayendo a pedazos. Isabel tocó a mi puerta, empapada y temblando. Me pidió que guardara algo por ella. La anciana desapareció dentro de su tienda y regresó con una caja de metal oxidada. Nunca volvió por ella. Con manos temblorosas, Valeria abrió la caja. Dentro encontró más cartas, todas dirigidas a Julián, y un medallón de plata con una inscripción: para mi hija, que el amor sea tu guía y la verdad tu fuerza. El sonido de un coche aproximándose la hizo voltear. Un Mercedes negro se detuvo frente a la iglesia, y de él bajó un hombre elegante de unos 70 años. Sus ojos se clavaron en Valeria con una intensidad que la hizo estremecer. Señorita Hernández, dijo con una voz que parecía hielo. Me dijeron que estaba haciendo preguntas sobre Isabel. Soy Roberto Ramón, nieto de don Ramón. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Valeria sintió que el aire se volvía pesado. Las cartas en su bolso parecían quemar contra su costado. El hombre extendió una tarjeta con una dirección. La espero esta tarde en mi oficina. Le sugiero que venga sola, por su propio bien. Mientras el Mercedes se alejaba, Valeria miró nuevamente el medallón en sus manos. La pregunta que había estado rondando su mente desde que encontró la pintura ahora gritaba en su interior: ¿esa niña, soy yo? La anciana la observaba con preocupación. Ten cuidado, mijita, susurró. Los Ramón tienen ojos y oídos en toda la ciudad. Y hay secretos que han costado vidas. El sol ya se alzaba sobre Guanajuato, dorando las cúpulas de las iglesias y revelando el laberinto de callejones que se extendía bajo sus pies. Valeria guardó el medallón y las cartas, consciente de que cada paso que daba la acercaba más a una verdad que podría cambiarlo todo. En el camino de regreso a su hotel, no pudo evitar notar que las sombras parecían seguirla, como si la ciudad misma guardara el aliento, esperando ver qué secretos saldrían a la luz después de tantos años de silencio.
El edificio de cristal y acero se alzaba como una anomalía moderna en el centro histórico de Guanajuato, contrastando bruscamente con las construcciones coloniales que lo rodeaban. Valeria respiró profundo antes de empujar las pesadas puertas de la entrada principal del corporativo Ramón. El vestíbulo era un espacio frío y minimalista, dominado por una enorme fotografía en blanco y negro del antiguo Don Ramón, cuya mirada severa parecía seguir cada movimiento. La recepcionista, una mujer joven con un traje sastre impecable, la guió hacia el elevador privado que conducía al último piso. El señor Ramón la está esperando, anunció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El ascensor se abrió directamente en una oficina espaciosa con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad colonial. Roberto Ramón estaba sentado en un sillón de cuero, su figura recortada contra el atardecer guanajuatense. A pesar de su edad y su aparente fragilidad, sus ojos conservaban una agudeza inquietante. «Siéntese, señorita Hernández», indicó, señalando una silla frente a él. «¿Sabe? Es sorprendente cómo el pasado tiene forma de alcanzarnos, no importa cuánto intentemos enterrarlo». Valeria se sentó, consciente del peso de las cartas de Isabel en su bolso. «La pintura», comenzó, pero Ramón la interrumpió con un gesto. «Ah, sí. La obra maestra de Julián Ortega. Debí imaginar que eventualmente llegaría a las manos equivocadas o quizás las correctas». Su voz se tornó más grave. «¿Qué tanto sabe, señorita Hernández?» «Sé que Isabel estaba embarazada cuando desapareció», respondió Valeria, manteniendo la compostura a pesar del temblor en sus manos. «Sé que su abuelo la mantuvo prisionera, y sé que hay una conexión con la desaparición de mi madre». Ramón se levantó lentamente y caminó hacia un gabinete antiguo. Extrajo una carpeta amarillenta y la colocó sobre el escritorio. Isabel era una mujer extraordinaria y peligrosa. Sabía demasiado sobre los negocios de la familia, sobre las minas, sobre los acuerdos con el gobierno. Su romance con Julián complicó todo. «¿Qué tiene que ver mi madre en todo esto?», preguntó Valeria, su voz temblando ligeramente. Los ojos de Ramón se oscurecieron. Su madre, Lucía, estaba investigando la historia de Isabel. Llegó aquí hace 15 años, haciendo las mismas preguntas que usted hace ahora. Encontró documentos, evidencia que podría haber destruido a muchas familias importantes de Guanajuato. Un silencio pesado llenó la habitación. El sol se había ocultado completamente, dejando la oficina en una penumbra inquietante. «Hay un lugar», continuó Ramón, escribiendo una dirección en un papel. «Un viejo rancho en las afueras de la ciudad. Si realmente quiere saber la verdad, vaya allí. Pero le advierto, señorita Hernández, hay verdades que pueden destruir vidas». Valeria tomó el papel con manos temblorosas. «Mi madre. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta», respondió Ramón, volviendo a su asiento. «Le sugiero que regrese a Ciudad de México y olvide todo esto. Hay secretos que han permanecido enterrados por generaciones por una razón». Mientras se dirigía hacia la puerta, Valeria se detuvo. «¿Por qué me está diciendo todo esto?». Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro del anciano. «Quizás porque estoy demasiado viejo para seguir cargando con el peso de los pecados de mi familia, o quizás porque usted me recuerda demasiado a ella». Al salir del edificio, la noche había caído sobre Guanajuato. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas entre los cerros, pero para Valeria, cada sombra ocultaba una amenaza. Sacó el papel con la dirección y lo leyó bajo la luz de un farol: Rancho Las Ánimas, km 15 carretera a San Miguel. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido: «Tenga cuidado con lo que busca, señorita Hernández. Hay quienes matarían por mantener el pasado enterrado». En ese momento, el sonido de pasos acelerados la hizo voltear. Una figura se perdía entre las sombras del callejón. El miedo se mezclaba con la determinación en su interior mientras apretaba el papel contra su pecho. La verdad estaba cerca, podía sentirlo, pero ¿a qué precio? Las campanas de la basílica comenzaron a sonar, su eco rebotando entre los edificios coloniales como un presagio. Valeria sabía que cada paso que daba la acercaba más a una verdad que podría cambiar su vida para siempre, o terminarla.
El rancho Las Ánimas se alzaba como un espectro del pasado entre la neblina matutina de la sierra guanajuatense. El taxi que había traído a Valeria se alejó por el camino de terracería, dejándola sola frente a una casona deteriorada que parecía susurrar secretos con el viento. El portón de hierro oxidado crujió al abrirse, revelando un jardín abandonado donde las bugambilias crecían salvajes sobre los restos de lo que alguna vez fue una fuente. Al acercarse a la puerta principal, el sonido de una mecedora la detuvo en seco. «Te pareces tanto a ella», dijo una voz cascada desde el portal. Una anciana, envuelta en un rebozo negro, la observaba desde las sombras. «A Isabel y a tu madre». Valeria sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «¿Usted las conoció?» «Pasa, niña», respondió la anciana, levantándose con dificultad. «Me llamo Socorro, y llevo 50 años guardando los secretos de esta casa». El interior de la casona olía a tiempo estancado y memorias perdidas. Socorro la guió hasta una sala donde los muebles cubiertos con sábanas parecían fantasmas silenciosos. De un viejo baúl, sacó una caja de madera tallada. «Yo era la criada personal de don Ramón», comenzó Socorro, sus manos arrugadas acariciando la tapa de la caja. «Vi cosas que ninguna persona debería ver. Isabel, tu abuela, era más que la musa de Julián Ortega. Era su esposa secreta». Valeria se dejó caer en un sillón, mientras la revelación la golpeaba como una ola. «¿Mi abuela?» «Sí, mijita. Isabel quedó embarazada de Julián. Cuando don Ramón lo descubrió, la encerró aquí, en esta misma casa. Pero había algo más». Socorro abrió la caja, revelando fotografías amarillentas y documentos antiguos. Isabel había descubierto papeles en el despacho de don Ramón, pruebas de negocios turbios con las minas, de muertes encubiertas, de fortunas manchadas con sangre. Las manos de Valeria temblaban mientras sostenía una fotografía donde Isabel, joven y hermosa, sostenía a una bebé en sus brazos. «Esa niña. Tu madre, Lucía», confirmó Socorro. Isabel logró escapar una noche de tormenta, llevándose a la niña consigo. Se refugió en la Ciudad de México, donde Lucía creció sin saber la verdad sobre su origen. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria mientras Socorro continuaba: «Hace 15 años, tu madre vino aquí, haciendo las mismas preguntas que tú haces hoy. Había encontrado viejas cartas de Isabel», comenzó a investigar. «Se acercó demasiado a la verdad». «¿Qué le pasó?», susurró Valeria, aunque una parte de ella temía la respuesta. Socorro sacó una última carta de la caja, el papel arrugado por el tiempo y las lágrimas. «Tu madre descubrió que los Ramón seguían ocultando secretos, que las muertes en las minas no habían terminado. Cuando amenazó con exponer todo, la silenciaron. Pero antes, me dejó esto para ti». La carta, escrita con letra apresurada, hizo que el corazón de Valeria se detuviera. «Mi querida hija. Si estás leyendo esto, significa que no pude protegerte como prometí. Los secretos que he descubierto son demasiado grandes, demasiado peligrosos. Isabel, tu abuela, sacrificó todo por proteger la verdad, y ahora entiendo por qué. La historia se repite, mi amor, pero tú puedes romper el ciclo». En el reverso de la pintura de Julián hay algo que los Ramón nunca encontraron, algo que puede acabar con décadas de injusticia. «Sé valiente, mi pequeña. Como tu abuela Isabel, como yo, llevas en tu sangre la fuerza para enfrentar la verdad. Te amo eternamente. Mamá». Valeria presionó la carta contra su pecho, mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Socorro la abrazó en silencio, su rebozo negro absorbiendo las lágrimas que caían sin control. «Tu abuela Isabel murió hace 10 años», murmuró Socorro. «Nunca se perdonó no haber podido proteger a tu madre. Pero dejó algo para ti también». De un medallón que llevaba al cuello, Socorro extrajo una pequeña llave. El estudio de Julián Ortega sigue intacto, escondido en el sótano de su antigua casa en el Callejón del Beso. Lo que buscas está allí, junto con la verdad que 3 generaciones de mujeres han protegido con sus vidas. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas sucias, creando patrones de luz y sombra que bailaban sobre el rostro de Valeria.
En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, la pintura, las cartas, las desapariciones. Todo formaba parte de una historia más grande, una historia de amor, sacrificio y verdad que atravesaba generaciones. ¿Qué debo hacer?, preguntó Valeria, secándose las lágrimas. Los ojos cansados de Socorro brillaron con determinación. Haz lo que tu madre y tu abuela no pudieron hacer, expón la verdad. Pero ten cuidado, mijita. Los Ramón tienen ojos en toda la ciudad, y no se detendrán ante nada para mantener sus secretos enterrados. Mientras el sol se ponía sobre el rancho Las Ánimas, Valeria sentía el peso de 3 generaciones sobre sus hombros. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el camino hacia ella estaba pavimentado con peligros y amenazas. En su bolso, la pintura de Isabel parecía latir con una energía propia, guardando en sus trazos los últimos secretos de una historia que había costado demasiadas vidas. La noche había caído sobre la Ciudad de México cuando Valeria cruzó las puertas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Había regresado de Guanajuato con más que respuestas, traía consigo el peso de 3 generaciones de secretos y una determinación que ardía como fuego en sus venas. Por aquí, señorita Hernández, susurró el profesor Ramírez, un restaurador de arte reconocido internacionalmente y viejo amigo de su madre. En sus manos enguantadas llevaba la pintura de Isabel, ahora más enigmática que nunca. El laboratorio de restauración era un espacio clínico, lleno de equipos sofisticados y luz ultravioleta. El profesor colocó el cuadro bajo un microscopio especial conectado a una pantalla de alta definición. Lo que buscamos podría estar oculto bajo capas de pintura, explicó mientras ajustaba los controles. Los pintores del siglo XIX frecuentemente escondían mensajes o símbolos en sus obras. Las primeras horas de análisis no revelaron nada extraordinario. Valeria sentía que el cansancio comenzaba a vencerla cuando un destello en la pantalla captó su atención. «Ahí», exclamó el profesor, aumentando la imagen. Bajo la ventana, casi imperceptible. Era un símbolo, una rosa atravesada por una espada, apenas visible bajo capas de pintura azul. El profesor Ramírez palideció al verlo. «La rosa insurgente», murmuró. Era un movimiento secreto que luchaba contra la explotación en las minas de Guanajuato. Julián Ortega no era solo un pintor, era uno de sus líderes. Valeria sacó las cartas que había encontrado en el rancho Las Ánimas. Isabel descubrió documentos en el despacho de don Ramón, podrían estar relacionados. Las minas de los Ramón eran famosas por 2 cosas, respondió el profesor, ajustándose las gafas. Su plata y las misteriosas muertes de los trabajadores que intentaban organizarse. Bajo luz infrarroja, más detalles emergieron. Números y fechas ocultos en el paisaje del fondo, coordenadas escondidas en los pliegues del rebozo de Isabel. Cada descubrimiento era una pieza más del rompecabezas. Julián no solo pintó a su amada, continuó el profesor. Creó un mapa, un registro de las injusticias de los Ramón. Y cuando don Ramón lo descubrió, usó a Isabel como moneda de cambio, completó Valeria, recordando las palabras de Socorro. La vida de Julián por su silencio. El análisis continuó hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas del laboratorio, el profesor hizo un último descubrimiento que les robó el aliento. En el reverso de la pintura, visible solo bajo luz ultravioleta, apareció un mensaje escrito con una sustancia que había permanecido invisible durante más de un siglo. Mi amada Isabel. Si estás leyendo esto, significa que he fallado en protegerte. Los documentos que encontraste son la prueba de décadas de crímenes, listas de nombres, fechas, lugares. Cada muerte en las minas, cada familia destruida, todo está registrado en los libros que escondí en la cripta bajo la basílica. Don Ramón puede tener mi vida, pero la verdad no morirá conmigo. Por siempre tuyo. Julián. Las manos de Valeria temblaban mientras leía. Su madre había estado tras esta misma pista cuando desapareció. Isabel había muerto protegiendo este secreto. Esto es más grande que una historia de amor, dijo el profesor, su voz cargada de gravedad. Es la evidencia de un siglo de injusticias. Un ruido en el pasillo lo sobresaltó. Pasos que se acercaban, voces desconocidas. Deben salir de aquí,
susurró una de las guardias de seguridad, entrando apresuradamente. Hay hombres preguntando por ustedes en la entrada. No parecen investigadores. Valeria guardó rápidamente las fotografías y documentos en su mochila. El profesor envolvió la pintura con manos expertas. Tu madre estaría orgullosa, dijo, entregándole el paquete. Pero ten cuidado. Los Ramón tienen influencia incluso aquí en la capital. Mientras escapaba por la salida de emergencia, Valeria pensó en las 3 mujeres que habían arriesgado todo por la verdad: Isabel, su abuela, quien sacrificó su amor por la vida de Julián; su madre, quien desapareció buscando justicia, y ahora ella, llevando el peso de sus sacrificios y la responsabilidad de completar lo que ellas empezaron. El sol comenzaba a elevarse sobre la Ciudad de México, dorando las cúpulas de la catedral. En algún lugar bajo sus pies, ocultos en una cripta centenaria, los documentos de Julián esperaban ser descubiertos. La verdad, como un río subterráneo, había fluido a través de generaciones y ahora estaba a punto de salir a la superficie. Las primeras luces del amanecer se filtraban por los vitrales de la basílica cuando Valeria descendió por las estrechas escaleras de piedra que conducían a las criptas. El eco de sus pasos rebotaba contra los muros centenarios, mezclándose con el sonido distante de las campanas del primer llamado a misa. El mapa que había descifrado de la pintura la guió a través de un laberinto de túneles abandonados, hasta una pequeña cámara sellada con un candado oxidado. Con manos temblorosas, insertó la llave que Socorro le había entregado. El metal crujió, resistiéndose por un momento, antes de ceder. Dentro, cubiertos por décadas de polvo, encontró los libros de contabilidad de las minas. Páginas y páginas de nombres, fechas y cantidades, cada entrada una prueba de la corrupción que había manchado de sangre la plata de Guanajuato. Pero había más: cartas, fotografías, reportes de accidentes que no fueron accidentes. Impresionante colección, ¿no es así? La voz de Roberto Ramón resonó en la cripta. Valeria se giró para encontrarlo de pie en la entrada, flanqueado por 2 hombres de traje oscuro. Su rostro, iluminado por la tenue luz de las lámparas, mostraba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. 3 generaciones de su familia han muerto protegiendo esos documentos, continuó Ramón. ¿Realmente vale la pena continuar con esta tradición familiar? ¿Por qué?, preguntó Valeria, su voz temblando de rabia. ¿Por qué mi madre? ¿Por qué Isabel? Los imperios se construyen sobre secretos, señorita Hernández. Su abuela lo entendió cuando aceptó alejarse de Julián para salvarlo. Su madre, bueno, ella fue menos razonable. Valeria apretó los documentos contra su pecho. La gente merece saber la verdad. La verdad. Ramón soltó una risa seca. ¿Sabe cuántas familias dependen hoy de las empresas Ramón? ¿Cuántos empleos se perderían? A veces, el silencio protege más vidas que la verdad. Un ruido de pasos en el túnel los interrumpió. Más hombres de traje aparecieron, bloqueando todas las salidas. Tiene 2 opciones, dijo Ramón, extendiendo su mano. Entrégueme los documentos y viva su vida en paz, con una generosa compensación. O terminaré como mi madre. Las decisiones difíciles requieren personas fuertes, respondió Ramón, su voz suave como terciopelo pero afilada como una navaja. Su abuela lo entendió. Usted. En ese momento, Valeria pensó en Isabel, en su valentía al sacrificar su amor por Julián. Pensó en su madre, quien dio su vida buscando justicia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras sacaba su teléfono. Ya tomé mi decisión, dijo, presionando enviar en un correo que había preparado la noche anterior. Todos los documentos fueron digitalizados y enviados a varios periodistas. En este momento, están siendo publicados en diferentes medios. El rostro de Ramón se transformó en una máscara de furia. Deténganla. Pero era tarde. Las notificaciones comenzaron a llegar: escándalo en Guanajuato, siglos de corrupción revelados, la verdad detrás del imperio minero de los Ramón, justicia para las víctimas de las minas. Puede matarme si quiere, continuó Valeria, su voz firme a pesar del miedo. Pero la verdad ya está allá afuera. El sacrificio de mi abuela, de mi madre,
no fue en vano. Ramón miró su teléfono, donde las noticias se multiplicaban como un incendio fuera de control. Sus hombres comenzaron a retroceder, conscientes de que la situación había cambiado irreversiblemente. Ha destruido un legado de más de 100 años, susurró Ramón, envejecido de repente. No, respondió Valeria. He liberado a todas las familias que han vivido bajo el peso de sus secretos. Las campanas de la basílica volvieron a sonar, su eco resonando en las criptas como un canto de victoria. Valeria subió las escaleras hacia la luz del día, dejando atrás a un imperio construido sobre mentiras que finalmente se derrumbaba. En su bolso, la pintura de Isabel parecía más ligera ahora. En el reverso, la última carta de Julián brillaba con una nueva luz: el amor verdadero no teme a la verdad. Que nuestro sacrificio no sea en vano. Las lágrimas de Valeria ya no eran de tristeza, sino de liberación. 3 generaciones de mujeres habían luchado por este momento. El precio había sido alto, pero la verdad, como el sol que ahora iluminaba la Ciudad de México, finalmente había salido a la luz. El sol de primavera bañaba la Plaza Mayor de Guanajuato mientras una multitud se reunía frente a la universidad. 6 meses habían pasado desde la revelación de los documentos y la ciudad había cambiado. Las calles empedradas que una vez susurraron secretos ahora resonaban con historias de justicia y redención. Valeria, de pie en el podio, observaba los rostros que llenaban la plaza. Familias de mineros, descendientes de víctimas, estudiantes, periodistas, todos unidos por una historia que había esperado más de un siglo para ser contada. A su lado, la pintura de Isabel, restaurada a su antigua gloria, presidía el evento. Mi abuela Isabel, comenzó Valeria, su voz temblando ligeramente, era más que la mujer de la pintura. Era una guardiana de la verdad. Su amor por Julián Ortega no fue solo una historia romántica, fue un acto de resistencia contra la injusticia. Las páginas de su libro, El secreto de la pintura, 3 generaciones de silencio, descansaban sobre el podio. La investigación había sacudido los cimientos de Guanajuato, revelando décadas de corrupción y despertando conciencias dormidas. Mi madre, continuó, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, siguió el camino que Isabel había comenzado. Pagó el precio más alto por la verdad, pero su sacrificio no fue en vano. En primera fila, Socorro, envuelta en su eterno rebozo negro, asentía en silencio. Junto a ella, familias que habían perdido seres queridos en las minas sostenían fotografías de sus ancestros, finalmente honrados y recordados. La Fundación Isabel, creada con los fondos de compensación que las empresas Ramón se vieron obligadas a pagar, había comenzado a transformar las antiguas minas en museos y centros culturales. Las historias de los trabajadores, sus luchas y sacrificios, ahora se contaban en las mismas galerías donde una vez se exhibió solo la gloria de los poderosos. Esta pintura, dijo Valeria, girándose hacia el retrato de su abuela, no es solo una obra de arte. Es un testimonio de amor, valor y la inquebrantable búsqueda de justicia. Julián Ortega no solo capturó la belleza de Isabel, inmortalizó su espíritu de lucha. El libro se había convertido en un fenómeno nacional. Las historias entrelazadas de Isabel, Julián y las generaciones que siguieron habían tocado corazones en todo México. Cartas llegaban diariamente de personas que encontraban en su historia el valor para enfrentar sus propias injusticias. Hoy, no solo honramos el pasado, continuó Valeria, su voz fortaleciéndose. Celebramos un futuro construido sobre la verdad. Las calles de Guanajuato ya no susurran secretos, cantan historias de redención. La ceremonia concluyó con la inauguración de una exposición permanente en el Museo de la Ciudad. La pintura de Isabel presidía la colección, acompañada por los documentos, cartas y fotografías que habían desentrañado un siglo de silencio. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre los cerros multicolores de Guanajuato, Valeria visitó el cementerio municipal. Frente a la tumba de su madre, colocó una réplica en miniatura de la pintura de Isabel. «Lo logramos, mamá», susurró, sus dedos trazando las letras grabadas en la lápida. La verdad finalmente es libre. Una suave brisa agitó las bugambilias que crecían cerca, sus pétalos rosados danzando en el aire como bendiciones silenciosas. En el cielo,
las primeras estrellas comenzaban a brillar, testigos eternos de una historia que había atravesado generaciones. Mi única razón de vivir, murmuró Valeria, recordando la inscripción en la moldura del cuadro. Ahora entendía que esas palabras no solo hablaban del amor entre Julián e Isabel, sino del poder de la verdad para redimir el pasado y sanar el futuro. La noche había caído sobre Guanajuato cuando Valeria regresó a las calles empedradas de la ciudad. Las luces de las casas brillaban cálidas contra el cielo oscuro, cada una guardando sus propias historias, sus propias verdades esperando ser contadas. En su departamento, sobre su escritorio, una nueva pintura tomaba forma bajo sus pinceles. Había descubierto que el arte, como la verdad, tenía el poder de transformar el dolor en belleza, el silencio en música, la oscuridad en luz. El legado de 3 generaciones de mujeres valientes vivía en cada pincelada, en cada palabra escrita, en cada verdad revelada. Y mientras Guanajuato dormía bajo un manto de estrellas, sus calles ya no susurraban secretos, sino cantaban historias de amor, valor y redención. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas. Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.